Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Lo que está viviendo Colombia, hablábamos ayer con la senadora Cabal, es una historia que cualquier productor y escritor de Netflix lo agradecería si se pone a leer todo el caso. Tiene traición, tiene niñeras, tiene dinero de por medio, tiene a un Frank Underwood como el de House of Cards liderando todo el tema, tiene una mujer traicionada como fue la ex jefa de gabinete, tiene un amigo traicionado que fue el ex embajador en Venezuela, Benedetti. Para hablar de este tema tenemos la suerte una vez más de que nos acompañe el gran periodista colombiano de prensa, radio y televisión y que es el director de Voces RCN. Estamos hablando de Juan Carlos Iragorri, que nos acompaña desde España. Juan Carlos, buenos días aquí, buenas tardes allá. Buenos días y gracias por invitarme y un saludo a todos los oyentes. Juan Carlos, por favor, cuéntanos esta serie de Netflix que es el gobierno de Colombia en estos momentos. ¿Qué está pasando? Pues la verdad es que sí, es como para una serie de Netflix. Voy a tratar de explicarlo de atrás para adelante brevemente para que me puedan comprender. Por favor. El presidente Gustavo Petro lleva 10 meses en el poder. Él se posesionó el 7 de agosto. El presidente Petro, cuando llegó a la Casa de Nariño, al Palacio Presidencial, nombró como su mano derecha, como la secretaria general de la presidencia o como jefa de gabinete, a Laura Sarabia. Laura Sarabia es una politóloga de 29 años que no había tenido mucha experiencia política y que había trabajado antes de todo esto con un senador, un entonces senador de la República que se llama Armando Benedetti. Benedetti es la otra pieza de todo lo que ha ocurrido. Benedetti es un hombre que ha respaldado a distintos dirigentes políticos, apoyó en su momento a Álvaro Uribe, presidente, apoyó también a Juan Manuel Santos, otro presidente, y Benedetti además tiene varias investigaciones de carácter penal, algunas de ellas. Muy bien. Benedetti se unió a la campaña de Gustavo Petro hace varios meses y fue uno de los principales directivos de la campaña. Iba en el avión privado con Gustavo Petro recorriendo a Colombia cuando estaban en la campaña, y una vez que Petro ganó lo nombró embajador en Caracas, y por supuesto Colombia restableció las relaciones con Venezuela y Benedetti se volvió un hombre clave y un hombre muy muy cercano al presidente Petro. Muy bien, entonces ¿qué fue lo que ocurrió? Hace una semana y media la revista Semana publicó una entrevista con Marel Bismesa. Marel Bismesa es una señora que fue la niñera del hijo de Laura Sarabia. Okay. Y todo esto tiene que ver con que en enero, cuando Marel Bismesa era la niñera del hijo de Laura Sarabia, del apartamento, de la casa de Laura Sarabia, se perdió un dinero en efectivo. Y aquí no tenemos claro los colombianos cuánto es. A veces dicen que son $4,000, a veces dicen que son 7,000, a veces dicen que son 150 millones de pesos, que es una suma mayor. Como consecuencia de ese robo, un tiempo después, y esto lo contó la ex niñera, Laura Sarabia, ya como funcionaria, mano derecha del presidente Petro en el gobierno, mandó a recoger a Marel Bismesa a su casa con unos miembros de la policía del entorno de su seguridad de la Casa de Nariño, la llevaron a una oficina de la Casa de Nariño, contigua al Palacio Presidencial, la sometieron a una prueba de polígrafo para que ella contestara si se había robado o no el dinero, le dijeron antes de la prueba que ella era una ladrona y demás, ella firmó un consentimiento y se sometió a la prueba. Muy bien, esto por supuesto generó un escándalo hace semana y media, pero luego se supo que Laura Sarabia estaba distanciada y peleando con Armando Benedetti, su antiguo jefe. Bueno, y el último capítulo de esta historia es que el domingo pasado, hace pocos días, la revista Semana publicó unos audios de unas conversaciones de Benedetti con Laura Sarabia. Esas conversaciones son de hace pocos días, después de que estalló el primer escándalo de la niñera, y en esos audios, que todo el mundo supone que son ciertos, Benedetti, y con esto termino, Benedetti le dice a Laura Sarabia que le tienen que dar a él un cargo en el gobierno más importante, y que si no, él va a contar de dónde consiguió 15,000 millones de pesos, estos son $3 millones, más de $3 millones,
¿De dónde sacó ese dinero para la campaña de Petro? Bueno, y aquí sí concluyo. El problema es que en Colombia hay unas normas según las cuales una campaña tiene que al Consejo Nacional Electoral explicarle de dónde salió la plata, cómo se financió. Y no se pueden pasar de cierta suma. Pues en los informes que entregó la campaña de Gustavo Petro no aparecen los 15.000 millones de pesos si es verdad que ese dinero entró. Entonces no lo sabemos. Entonces ahí está el escándalo. Y lo que ocurre, por supuesto, es que esto está desencadenando una serie de investigaciones. Es decir, entró ese dinero a la campaña de Petro, ¿es verdad? ¿Quién puso el dinero? En los audios Benedetti dice que no eran exactamente empresarios. ¿Quién puso el dinero? Entonces tenemos que aclarar todo. Es decir, por un lado saber qué fue exactamente lo que pasó con la prueba del polígrafo de la exniñera del hijo de Laura Sarabia, y por otro lado saber si es verdad o no lo que dice Benedetti de que está entrando un dinero a una campaña, si entró o no. Eso es básicamente lo que está ocurriendo, y por supuesto esto tiene todos los ingredientes de una serie de televisión. Juan Carlos, Ronald Córdoba te saluda. Ahora, los audios que ahora son publicados y que son materia de escándalo nacen de, y me corrige si estoy equivocado, de la chuzada que le hicieron al teléfono del teléfono de la empleada de esta señorita. Exactamente, aquí hay dos chuzadas. La primera es que se supo después que a la ex niñera del hijo de Laura Sarabia, a Marelvis Mesa, le chuzaron o le intervinieron o le pincharon el teléfono. Pero después, cuando ya la revista Semana publicó los audios de Benedetti, donde supuestamente él habla con Laura Sarabia, esos audios, es un audio que tiene 26 minutos llenos de groserías, porque Benedetti es un hombre que es muy grosero hablando, llenos de insultos a Laura Sarabia. Se supone que está hablando con ella, repite varias veces, porque son varias conversaciones, repite varias veces lo mismo, pero eso es porque a él también le chuzaron el teléfono. Entonces, aquí también surge la pregunta, bueno, ¿quién está chuzando teléfonos? En Colombia ha habido casos recuerden ustedes, de las chuzadas del DAS, es decir, de las interceptaciones telefónicas de la policía secreta del Departamento Administrativo de Seguridad, que el gobierno colombiano finalmente eliminó, lo disolvió. Entonces estamos ante una cantidad de posibles delitos y de conductas ilegales. Estos audios de Benedetti es porque a Benedetti alguien le tenía chuzado el teléfono. ¿Quién se lo chuzó? No sabemos. La policía secreta, Laura Sarabia, pues, pudo haber ordenado eso, pues nadie lo sabe. Entonces, como digo, hay una gran cantidad de investigaciones. Hay desde averiguar quién está interceptando los teléfonos, legal o ilegalmente, quién está dando esas órdenes. La otra cuestión, a la niñera la presionaron indebidamente antes de aceptar que se iba a someter a una prueba del polígrafo, ese es otro asunto. Luego la niñera dice que hay dineros en efectivo en la casa de Laura Sarabia y en la casa de Benedetti. Pues ¿cómo así que alguien anda con maletines de dinero en efectivo? Dos de las personas más cercanas al presidente Petro, otro lío. Y para rematar, Benedetti ha confesado que él es alcohólico, que ayer se inscribió en Alcohólicos Anónimos, pero además han dicho que él consume cocaína, y además en uno de los audios, en una entrevista que dio recientemente, llegó a sugerir que el presidente Petro también podría haber consumido cocaína, llegó como a sugerirlo. De modo que estamos ante un escándalo realmente grande e inquietante. Claro, ahora Juan Carlos, hoy hace 2 horas Vicky Dávila publicó un tuit de la revista Semana que dice que al parecer la chuzada viene desde el piso 13 de la TIAN, donde ya habrían hackeado el teléfono de la niñera. Eso como punto 1. Claro. Ahora, basado en tu experiencia y conocedor de la política colombiana, ¿qué crees que tiene de información Benedetti que amenaza disparar con todo lo que tiene él de artillería y de conocimiento y de información? ¿Qué crees tú que se presume sobre el gobierno o de él mismo Petro?
Muy bien, bueno, pues en primer lugar, que Vicky Dávila publicó ese tuit hace un rato. La DIAN en Colombia es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Eso abre otro capítulo aún más inquietante. ¿Cómo así que de las autoridades de impuestos están chuzándole el teléfono a un ciudadano? Imagínense ustedes que ocurriera eso en cualquier país, o sea, que las autoridades tributarias empiecen a interceptar teléfonos sin una orden judicial, pues sería una cosa grave, por un lado. Por otro lado, ¿qué puede saber Benedetti de Petro? Pues y Laura Sarabia, pues muchísimas cosas, muchísimas. Es decir, si es verdad, Benedetti puede saber si él realmente consiguió un dinero, ¿quién dio el dinero? ¿Quién dio ese dinero? Si lo dieron, voy a poner un ejemplo, narcotraficantes, él podría saberlo. Maduro. Pero tampoco conocemos, si es Nicolás Maduro, que por supuesto en Colombia hay gente que especula, dice Benedetti se fue a Caracas de embajador, puede haber sido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Juan Guaidó, el expresidente provisional de Venezuela, dice que él cree que Maduro es el que le puso el dinero a la campaña de Petro. Ahora, también hay, y han circulado en medios de comunicación serios en Colombia, que dicen que hay algunos videos ya de la vida privada de Petro, donde él puede haber ingerido alcohol o puede estar en situaciones comprometedoras, y hay gente, según La Silla Vacía, un medio de comunicación importante, una página web política muy seria en Colombia, hay gente del petrismo que dicen que Benedetti puede estar chantajeando al presidente Petro con algunos videos de la época de la campaña. Recordemos que es que Benedetti iba con Petro a todas partes. Claro. Hay muchas fotos de ellos dos en un avión pequeño durmiendo, el uno durmiendo a un costado del avión, el otro durmiendo en sillas comunes y corrientes, como quien va en una avioneta. De manera que pues Benedetti sí puede saber muchas cosas de Petro, y Laura Sarabia también puede saber muchas cosas de Petro. Ella sabe muchas de Benedetti, Petro sabe muchas de Benedetti, pero no sabe qué es lo que saben. Oye, Juan Carlos, hay dos lecturas tengo. Una, Petro lo quería fuera del gobierno y lejos, por eso lo mandó a Venezuela. Eso, porque a una persona tan cercana uno lo tiene más cercano. O al revés. Me explico. Yo lo hubiera querido tener muy cercano a mí para yo poder controlarlo. Y por otro lado, ayer nos decía la senadora Cabal, María Fernanda Cabal, aquí en los micrófonos, que en Colombia no es como en Ecuador, y palabras textuales, nosotros no tenemos el beneficio que ustedes tienen en Ecuador y en Perú de poder sacar presidentes. ¿Cuál sería el siguiente paso? Porque por ni la 20ª parte de esos audios al presidente Lasso se lo llevó casi a juicio y tuvo que llamar a muerte cruzada. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues tiene razón lo que ha dicho María Fernanda Cabal, la senadora del Centro Democrático. Nosotros en Colombia no tenemos esa fórmula, esa alternativa, o constitucionalmente eso no está previsto. Aquí, para que un presidente tenga que renunciar, tendría que haber un proceso en el Congreso de la República, que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de la Cámara Baja lo acusara ante el Senado, y que hubiera, por ejemplo, un juicio político, o que la Corte Suprema de Justicia, si se trata de delitos, enjuicie al presidente. Eso podría pasar en determinados casos, y está previsto. Ahora, si el presidente es condenado o es destituido, pues lo reemplazaría la vicepresidenta, que en este caso es Francia Márquez, y ella tendría que cumplir el periodo, y el periodo del presidente Petro se cumple el 7 de agosto del año 2026. Estamos empezando. Pero imagínense ustedes, la vicepresidenta Francia Márquez, primera vicepresidenta afrocolombiana, además, pues es una persona que en estos momentos tiene un margen de aprobación en las encuestas del 29%, nada más, tiene la desaprobación en el 60%, incluso en algunos sondeos de más, de manera que políticamente hablando, ustedes ven en las redes sociales, y me refiero no a esos locos que muchas veces están en Twitter, sino a gente seria que dice, oigan, pónganse a pensar que si Gustavo Petro mañana se va o renuncia o qué sé yo, y eso parece muy improbable, pues la presidenta sería Francia Márquez. Entonces, pues eso es lo que pasa en Colombia. Y eso es naturalmente la preocupación pues que tenemos los colombianos. Eso, primero, queremos saber la verdad.
Así es. Es verdad que el presidente Petro, todos creemos que hizo lo correcto al haber desvinculado de su gobierno a estas dos personas, pero pues se ha quedado sin su mano derecha y sin uno de sus hombres más cercanos de la campaña y en la diplomacia, que es Benedetti. Pero esto se suma a que hay investigaciones penales contra uno de los hijos de Gustavo Petro por ingresos de dinero a la campaña. Hay investigaciones contra un hermano de Gustavo Petro también. Entonces, pues el presidente Petro tiene problemas a uno de sus hijos, a uno de sus hermanos, a su mano derecha en el gobierno y a su mano derecha en la campaña, y naturalmente pues esto afectará el margen de maniobra que él tiene. Juan Carlos, no te puedo dejar ir sin que me digas en pocas palabras cuándo está el podcast listo, como siempre te pedimos aquí. El podcast estará listo, y aquí sí puedo garantizarlo, en máximo 2 semanas y media. Es un podcast, pues como ustedes lo han oído, este podcast va a salir con el apoyo de una gran universidad de Estados Unidos, una universidad muy importante, y saldrá un martes. No creo que alcance la semana entrante por razones burocráticas de la universidad, que pues ha sido muy eficiente, pero naturalmente esos procesos toman tiempo. Pero si no sale el próximo martes, que yo no creo, sí creo que saldrá el siguiente, pero de ahí no paso de ninguna manera. Bueno, por favor nos comunicas por interno para poder promocionarlo, pues sabes que estamos muy pendientes de eso. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias y un saludo a todos los ecuatorianos. Ustedes saben que los ecuatorianos son hermanos nuestros y ustedes saben cuánto apreciamos en Colombia al Ecuador. Era Juan Carlos Iragorri, caleño, periodista colombiano de prensa, radio y televisión, que dirige el programa de radio Voces RCN desde España, hablando sobre la situación política del presidente Petro y esta tormenta perfecta que se le ha venido encima al presidente de los colombianos.